de la grabación. No. Recording is on. Bueno, les voy a pedir que tengan los micrófonos silenciados, salvo que quieran hablar, así no hay eco. Y les voy a pedir también, por lo menos por un rato, que activen sus cámaras, ¿sí? Los que tengan, hay algunos que no tienen por lo que veo, pero me parece piola, me parece piola. Tiene que ver un poco con lo que les voy a comentar o les voy a compartir del tema de hoy, que es aprendizaje. Vamos a ver primero algunas cosas que quedaron pendientes de memoria. Hay un par de preguntas también del foro que me interesaría responder ahora. Vemos eso de memoria, vemos lo que quedó de memoria de la clase pasada y vamos a empezar con aprendizaje. Anuncios. Fecha de examen. No pusieron cara. Fecha de examen, martes 13. Me encantó la fecha. Hay una buena noticia. ¿Cuál? Porque yo había dicho que era el 13, profe, la clase anterior. Nos da la pregunta. Dije que era lo más probable, pero no dije... No, 13 o 20. 13 o 20. Buenísimo, pensé que era la próxima. ¿Cuál fue el tema que vimos antes de memoria? No tengo memoria. Afectividad. Afectividad, profe. Afectividad. Afectividad, ¿no? Sí, gracias. Afectividad. Bien. La buena noticia es que el examen va hasta afectividad. Genial. Perfecto, gracias. Excelente. Bien, entonces, examen, martes 13 de octubre, unidad 1 a 5 creo que es, o sea, desde el principio hasta afectividad. ¿Está claro? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hay un cuchillito, Nere? No escucho. Sí, perfecto. Ok. ¿Qué más? Y voy a subir entre hoy y mañana voy a subir una tarea que es para la semana que viene. La tarea consiste, como les había anunciado la vez pasada, en realizar 3 preguntas de examen. El examen va a ser multiple choice. ¿Sí? Okay. Entonces ustedes van a tener que hacer una pregunta con las posibles respuestas. Bien. Por supuesto, indicando cuál es la respuesta correcta. Claro. Todo esto va a estar en la consigna. Profe, ¿Sí? la consulta, la duración del parcial, ¿cómo es? Porque en el choice varía, depende de la materia o bueno. No te escuché del todo, pero estuviste, espera. Te preguntaste sobre la duración del parcial. Claro. Ahora les cuento. Okay. Sí, ahora les cuento. Entonces, martes 13 de octubre, multiple choice. Van a ser 20 preguntas, ¿sí? Dado que, y esto es experiencia de aula virtual, ¿sí? Experiencia de materias que se dictan de manera virtual. Van a ser, no pierdan el tiempo, se los aconsejo, hagan lo que quieran. No pierdan el tiempo en buscar del libro, en buscar del apunte o en pasarse la respuesta. ¿Por qué?
porque van a tener más o menos 25 minutos en total para responder. Segundo, porque las preguntas van a ser aleatorias, así que no le van a tocar en el mismo orden. Ni siquiera les va a tocar en el mismo orden el orden de las respuestas. ¿Sí? Ok. O sea que de una misma pregunta, para uno va a ser correcta la A y para otro va a ser correcta la D. B. Claro. ¿Me explico? Perfecto. Profe, 25 minutos para hacer 20 preguntas, Sí, con varias opciones cada pregunta. sí. Ok. A ver, yo estoy leyendo ¿viste los globitos? El globito. Hay algunos signitos raros por ahí también. Los que lean historietas se imaginan. El tema es el siguiente. Yo pienso lo mismo que estás pensando. Yo pensaba lo mismo. Sí, El profe, tema es el ¿puede ser un siguiente. poco más de tiempo? Porque a veces, en mi No, experiencia, no. Déjenme terminar de hablar. los exámenes que Déjenme estoy terminar de haciendo, hablar. te cuento Lo esto, voy a chicos. silenciar a todos si no me dejan terminar de hablar. Dejen hablar. Le entiendo la ansiedad, está todo bien, en serio. Yo pensaba lo mismo, ¿sí? Estuve Pero- hablando con docentes de aula virtual, con gente que se encarga de gestionar toda la dinámica de las aulas virtuales, etcétera. Y el tema es este. Si damos un poco más de tiempo, le damos tiempo a que googleen o vayan al apunte, ¿sí? Vayan al apunte con el buscador y tengan la respuesta. Entonces, la verdad, hay toda una serie de cosas que pienso respecto a las evaluaciones. Yo estoy de acuerdo con otro tipo de evaluaciones en general en la universidad, ¿sí? Ya que vemos aprendizaje hoy, pero bueno, no nos queda alternativa que evaluar de esta manera por ahora, ¿sí? Y evaluar de esta manera implica tener presente que se pueden transmitir las respuestas, por lo tanto se hacen aleatorias, tanto las preguntas como las respuestas dentro de cada pregunta, y el tiempo no puede ser mayor, lamentablemente, porque yo tengo un buen apunte, busco con el buscador y ya está. Y voy respondiendo, ¿sí? Entonces, la idea es que se concentren solamente en las preguntas, sin apunte, sin libro, y sin esperar que el compañero le mande la pregunta por el grupo de WhatsApp. Francisco, ¿te puedo hacer una ¿Sí? pregunta con respecto a eso? Hola. Por ejemplo, en el parcial de inglés o de otras materias que también rendí de esa forma, te aparece la pregunta, las opciones para responder y pasas a otra. No hay forma de volver atrás. ¿Va a ser con la misma metodología? Sí. 1 minuto por pregunta, más o menos, algo así. Claro. Sí, Sí. es como la mayoría de los exámenes Sí, están tomando de y esa no forma. se puede, claro, y no se puede volver atrás. A mí me parece una cagada que no se pueda volver atrás, que no se pueda revisar. Estoy de acuerdo, pero Sí. es así. Algunos ya rendimos con esa técnica y sí, Profe. es una cagada, realmente, pero bueno. Sí, pero bueno, como se viene es así y ahora te doy la palabra a quien está preguntando, pero es así y pasa en muchas universidades nacionales, privadas. Es la única manera de tomar cuando hay tanta gente y cuando son temas como estos. Así es. Hay, por ejemplo, yo he sido testigo de exámenes de ingeniería donde es de la misma manera y no se puede volver atrás y resolviste algo rápido y querés aprovechar el tiempo para otro y no podés, o querés revisar y no podés. Bueno, No sí, es podés. así. Es así. Facundo, ¿Quién ya quería empieza preguntar algo? minutos. ¿Sabes qué? Yo empiezo a mirar el reloj y en mi experiencia, en los exámenes que he hecho en este primer y segundo cuatrimestre,
empiezo a ver el reloj y las últimas preguntas no me va bien, no la paso bien. No me permite pensar el No estar te jugando deja contra terminar el reloj. A mí me pasó lo mismo. Yo Está bien. no trabajo con la memoria, no puedo responder de memoria rápido, yo tengo que Ok. pensar un poquito. Bueno. ¿No podría hacer menos preguntas, profe? La idea de que hagan ustedes, y esto es una tarea que va, a ver, la tienen que, es condición para regularidad, la tarea. A ver, cada uno tiene que hacer 3 preguntas de 3 temas diferentes con las opciones y la respuesta correcta. ¿Está? No escuché y estoy hablando. Algunas de esas preguntas pueden formar parte del examen, ¿sí? Si son buenas realmente, ¿está? La idea de hacer esa tarea, más que nada, a ver, las preguntas ya las tenemos bastante hechas, hay que agregar algunas más, pero evidentemente no es para ahorrarme trabajo yo. Ya están las preguntas, ¿está? Por eso les puedo dar la fecha del examen. El tema es que podemos llegar a incorporar preguntas si ustedes si vemos que algunas de esas preguntas son buenas, pero la idea de eso, más que nada, es que ustedes se habitúen, que ustedes se habitúen, ¿sí? Se hagan amigos, digamos, del choice, ¿sí? Yo tuve choice en medicina, y realmente en fisiología digestiva un choice era, qué sé yo, bueno, pero a veces pasa, gente, a veces pasa, ¿sí? Es parte de la adaptación. Lo que sí, otra cosa más. Todo esto se está registrando, ¿estamos? ¿Sí? Otra cosa más que me parece importante. Estudien del PowerPoint y del libro, porque las preguntas van a ser del PowerPoint y del libro, ¿sí? Estudien. No es lo mismo dar un oral, que haces un gestito, que profe, que el trabajo, que incluso algunas cosas que son atendibles, y de hecho he tomado en consideración cuando les tomé examen oral. Hoy en el choice no me puedo enterar de eso, ¿sí? Entonces, estudien. No va a haber ninguna pregunta capciosa, no me gustan las preguntas capciosas, no va a haber preguntas capciosas, definitivamente. No va a haber preguntas complicadísimas, no va a haber, ¿está? A ver, tampoco, no me considero un profesor jodido, realmente, ¿sí? Y me interesa que aprendan. Y la evaluación, para mí, como les digo siempre, es una instancia de aprendizaje también. Yo he aprendido un montón, en un montón de exámenes cuando era estudiante, ¿sí? Creo en la evaluación como instancia de aprendizaje, definitivamente, ¿sí? Pero para eso también hay que estudiar, gente. No se puede especular. No, les aconsejo, no especulen. ¿Sí? Ok. Bueno, mientras van procesando todo lo que les acabo de decir, les pido un segundo y ahora vuelvo. Chicos, entonces es del libro y los apuntes. Sí. De los PowerPoint, dijo. Y no, y no son capturas. No, y hasta el tema afectividad inclusive. Ok. Y se El ve tema es que en un minuto no podés leer la pregunta, pensarla, responderla, o sea, nada, no te da el tiempo. Yo rendí así la semana pasada y... No te copies. No, pero Está bien, pero ahora tampoco te da el tiempo de pensar tan 20 rápido. preguntas. O sea, tenés Con que eso saber me diste este tiempo con 10 preguntas. Claro. Yo rendí 10 preguntas con ese tiempo y me faltó tiempo. Gente, Igual eran, o sea, Mira, las y que rendí eran de como psicoanálisis y van encima a empezaban sobrevivir. todas igual. Van a sobrevivir, gente, tranquilo. Pero Van a mira que sobrevivir, yo van a hice dar un buen este examen. examen, pero con 10 preguntas, no con 20.
Bueno, tienen que estudiar, gente. Tienen que Peor es la estudiar. pandemia, vamos, peor es la pandemia. Bueno, tienen que estudiar. Claro, porque Voy a buscar con una 10 barrita para preguntas y estar pero bajando 20, la no sé, presión. este tiempo. Tienen que estudiar, gente. Por lo menos Les 30 vengo minutos. diciendo desde la primera clase, ¿eh? Francisco, por Danos lo menos 30 30 minutos. minutos. La idea de, a ver, 10 preguntas en 20 minutos es lo mismo que 20 en 40, más allá del desgaste. La idea es que, a ver, si yo supiera que ustedes incluso pueden, a mí me encantaría la autoevaluación. A ver, tomo un oral, ¿qué nota crees que tenés que tener? Tanto, a ver, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, listo. Yo soy de esa idea, le digo en serio, para mí el aprendizaje, hablando de aprendizaje, para mí el aprendizaje tiene que ver con el deseo y tiene que ver con el placer. ¿Sí? Entonces, cada uno es consecuente con eso y listo. Realmente, consecuente con eso en el sentido de, esta materia, esta carrera me gusta, la sigo, no me gusta más, no la sigo. Esta materia me gusta, no, pero es de la carrera que quiero seguir y quiero terminar, sí, bueno, le doy tanta expectativa y más a otra, o lo que sea, o me parece importante, o lo que, bueno, listo. Y hay una responsabilidad, y hay un deseo, y hay un placer, y hay un beneficio. ¿Sí? Y hay circunstancias, como siempre, ¿está? Yo soy de la idea de la autoevaluación, les digo sinceramente. Pero también sé, he dado un montón de posibilidades muchas veces en escritos presenciales y se han copiado, tuve que repetirlo, o he tenido en cuenta otras circunstancias. Más de 2 minutos o más por respuesta facilita que se copien. Y lamentablemente, estamos hablando de cómo, del cuidado social, etcétera, lamentablemente no tenemos la responsabilidad individual de confiar en que no se van a copiar. Ese es el tema. 10 preguntas en 20 minutos podría ser también, desde el punto de vista de pensar, tampoco van a ser preguntas tan profundas, tan complejas, como para que necesiten más de ese tiempo. A ver, tampoco la pavada, gente. Vamos a hacer un balance, ¿sí? Va a haber un balance. Multiplicar de esa que solamente una respuesta correcta o opción múltiple, porque depende, varía. Estoy preguntando en el chat por eso. Escucho muy bajito, pero creo haberte escuchado. Estás preguntando si son preguntas de elección múltiple, de verdadero o falso. Bueno, van a ser preguntas. Es una muy buena pregunta la tuya. Las preguntas van a ser o de verdadero o falso. Bueno, voy a hacer unos micrófonos, gente, porque la verdad... Ven, la verdad, estamos apelando a la responsabilidad, qué sé yo, y hacen quilombo con los micrófonos. Si no, nos podemos poner de acuerdo en eso, gente, realmente. Exacto. Entonces, voy a decir todo junto, y si hay alguna consulta, me dicen. Parcial, martes 13 de octubre, multiple choice, aproximadamente 20 preguntas en 25 minutos más o menos. Las preguntas van a ser diferentes de verdadero o falso, o de elección múltiple, o de, comillas, unir con flechas. 1 con 3, 1 con A, 3 con D, etc. ¿Sí? Eso van a ser el estilo de las preguntas. No pierdan el tiempo en hacerlas, en copiarse, en buscar, porque no van a tener tiempo, ni en pasarse por el grupo de WhatsApp, porque van a ser las preguntas aleatorias y las posibilidades de respuesta dentro de cada pregunta también. Por lo tanto, 4A, 5D, no va a ser lo mismo para uno que para otro.
¿Está? Bien. ¿Quién quería hablar? ¿Karina o alguien? Hay una manito para levantar, ¿sí? Hay una manito para levantar en la pantalla. Y ya vamos a la clase porque ya me estoy aburriendo. Ya dije todo lo que tenía que decir. Una pregunta. ¿Dudas, Carolina o alguien? Brico Sí, yo, y alguien Carolina. más. Carolina. Acá estoy. Te quería preguntar a qué hora se va a activar las preguntas y si puede ser, aunque sea 15 de empezar, no sé, 18:45 o algo así, no sea tan justo, puede ser. Yo llego muy justo, tengo terror de llegar tarde. Ajá. Bueno. A veces me conecto en el auto con el celular hasta que llego. Sí, ayer el parcial de teoría fue de 7:30 a 8 menos cuarto. Y se activó 7:30 se activó. Ok, está bien. Primero te dije que no, pero no, tenés razón, está bien. Yo voy a hacer todo lo posible de trabajar menos ese día y poder llegar con tiempo. Sí, a ver, dale. Algo en la calle y me desespero. Sí. Bueno, pero lo tenés que tener presente. A ver, no puedo considerar todo el universo de 89 personas. Profe, una pregunta. De todas maneras, está bien. Seguramente vamos a empezar a las 7 de la tarde, así todos. Ahora, 7 de la tarde, el que no llegó lo lamento, gente. A ver, después no me pidan excepciones. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Busquen otra cosa, busquen un lugar con buena conectividad, tengan la batería de la máquina llena, por las dudas se corta la luz, tengan todos los recaudos necesarios, ¿está? Un ambiente tranquilo, ¿estamos? Última pregunta. Una pregunta, profe. ¿Los 25 minutos? Si se corta la luz, te corta internet. ¿Los 25 minutos son todos juntos o nos va a dar una hora para que cada uno pueda arrancar? O sea, que el examen esté abierto una hora, pero una vez que empezamos tenemos 25 minutos para completarlo. Claro. ¿Cuánto va a durar el tiempo ese, la ventana del que el examen está abierto? Vale, es automático el sistema. Empieza a las 7, termina a 7:25. Se corta solo. No, porque en otras materias te dicen de tal hora a tal hora tienen tiempo para hacer el examen, pero una vez que lo abrís el examen tenés 25 minutos, pero lo puedes hacer a las 7 o a las 7:30 o a las 8. Claro, pasa que si no hay... La verdad es lo mismo, gente, es lo mismo. Estaban pasando las preguntas, las respuestas. Por eso lo activan a la misma hora, porque si no uno igual van a ser aleatorias, pero bueno, es lo mismo, gente, es lo mismo. No lo va a empezar 6:30 en punto en atención a que hay gente que trabaja y por las dudas está todo bien. Realmente me parece válido. Ya está, listo. ¿Qué más? Última pregunta. Profesor, con respecto a las preguntas que tenemos que preparar, son 3 de cada uno de los temas que vimos. 3 de sensopercepción, Vimos más de 3 de 3 temas. 3 preguntas, una de cada 3 preguntas de cada Después tema. la redacto, gente. Después listo. redacto la consigna. 3 Bárbaro. preguntas de 3 temas diferentes. ¿Está? Perfecto, gracias. De nada. Bueno, voy a compartir pantalla para responder algunas preguntas acerca de memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, que no quedó aparentemente... No, en algunos provocó algunas inquietudes, me parece bárbaro. Así que decidí compartirlo porque creo que ameritaba además. ¿Están viendo? ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Bueno, empecemos con un poco de humor, gente. Bueno, memoria largo plazo y corto plazo. Hay un tema. Cuando hablamos de memoria a largo plazo, en general, a ver, nosotros tenemos una clasificación, ¿verdad? Memoria declarativa y memoria no declarativa.
La memoria declarativa es la episódica y la semántica, lo que ya vimos la clase pasada, ¿sí? La no declarativa, tenemos el condicionamiento clásico, la memoria procedimental, etc. Cuando hablamos de memoria a largo plazo, en general, hablamos de memoria que tiene que ver con información o con vivencias, ¿sí? Si estamos hablando de memoria que tiene que ver con información y con vivencias, estamos hablando de memoria declarativa, ¿sí? Memoria episódica y memoria semántica, pero también, ojo, porque hay ciertas vivencias que se pueden, comillas, recordar inconscientemente, ¿sí? Entonces, habría una memoria a largo plazo amigdalina, ¿sí? De hecho, para los que sostienen la teoría del trauma, ¿sí? La visión freudiana de trauma, ¿está? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Por eso me encantó que pregunten eso, los pocos que participaron en el foro, realmente quiere decir que no están estudiando, y de hecho, no he visto ni siquiera visualizaciones de las clases. Les cuento que en YouTube se puede ver cuánta gente visualizó la clase, durante cuánto tiempo, etcétera. Y no es esto de cana, que se lo digo, es cuestión de cada uno, pero realmente no están estudiando. Y van a tener el choice, ¿sí? Así que estudien. Entonces, los pocos que participaron del foro, espero que los demás no tengan dudas. Era interesante desarrollar esa pregunta, porque hay memoria. A ver, hay clasificaciones que pueden servir para un aspecto y no para todo. Ese es el concepto que tienen que tener presente antes que nada, ¿sí? Si yo hablo de memoria a largo plazo, voy a hablar evidentemente de memoria declarativa o explícita, que es la que más se puede conservar y evocar, ¿sí? Ahora, fijar, conservar y evocar, ¿sí? Fijación, almacenamiento, evocación, ¿recuerdan? Sí. Las etapas de la memoria, ¿sí? Ahora, también podemos hablar de memoria a largo plazo si hay un suceso traumático, ¿por qué no? Y también habría que ver si la memoria procedural, esa que se incorpora, ¿sí? Como habilidad psicomotriz, eso no es memoria a largo plazo, está automatizada y es a largo plazo, y es tan a largo plazo que se pone en juego automáticamente, ¿sí? Entonces, esa sería una memoria no declarativa a largo plazo también, ¿sí? Y la memoria de trabajo, por ejemplo, que es la que se pone muy en juego en un aprendizaje y en un examen, ¿sí? Esa memoria donde yo estoy incorporando información nueva y rememorando información que tengo almacenada, ahí tengo memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿sí? Ay, ¿qué te tomaron en tal pregunta? ¿Cuál? No me acuerdo cuál era, pero respondí tal cosa. Memoria a corto plazo y la tengo por ahí, la a largo plazo sí. ¿Sí? Pero en el momento que estoy enfrentado a esa pregunta, tengo que recordar la pregunta, a ver de qué capítulo lo leí, o incluso si tengo memoria visual, de qué página del libro lo leí. Y estoy rememorando, y estoy usando las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y en general es memoria declarativa, sí. Pero estoy usando también la memoria a corto plazo junto con la memoria a largo plazo. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Se entiende esta manera de pensar? Sí, profe. Yo les presento los ladrillos y les presento algunas maneras de ensamblar esos ladrillos. ¿Sí? O sea, les digo,
tal sector de la web y tal otro sector de la web y cómo se linkean, ¿sí? Analógico y lógico, ¿sí? Como más les guste. Ustedes los ponen en juego dinámicamente, así se aprende también. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió? Memoria a largo plazo, memoria a corto plazo, si es explícita, si no es explícita, declarativa, no declarativa. ¿Se entendió? Sí. Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, sí, se entendió. Sí, se entendió, profe. Me encantó que lo pregunten, incluso un compañero de ustedes respondió a una pregunta. Eso es lo que se busca en el foro, no solo que responda el profesor. Por eso se llama foro. Me encantó la pregunta y la respuesta del compañero a la pregunta de dos compañeras porque implica que van problematizando. Eso es lo bueno, ¿sí? Sí. Bien, vamos a ir con memoria, un poco más de humor porque ya lo reté mucho. Alguien que se ría, che, aunque sea para quedar bien con el profe. Es un buen chiste. Muy Bueno. Yo me estaría En fin. Está bueno, está bueno. Yo me estaría sintiendo muy identificada con esa imagen cuando dejo anotado algo y no lo encuentro o no me acuerdo lo que anoté. Yo también. Bueno, eso tiene que ver también con los mecanismos de fijación, ¿sí? Con la posibilidad de fijación. Y la posibilidad de fijación tiene que ver también con lo sociocultural, ¿sí? Hoy en día tenemos Menos actividad con la memoria, porque tenemos todo servido con la tecnología. Por un lado está eso, y a mí no me parece malo realmente. Mientras tengan buenos backups está todo bien, porque se va a depender de internet. Pero hay un montón de cosas que implica esto, ¿eh? Porque nosotros, hay un concepto hay un concepto que yo denomino subjetividad vicaria, ¿sí? Que lo presenté alguna vez en una tesis. Y que tiene que ver con los algoritmos y con cómo compartimos la información, etc. Cuando yo hago una búsqueda en Google, para recordar algo incluso, para buscar una canción, para buscar un libro, cuando posteo algo, estoy alimentando un algoritmo a partir del cual van a conocerme en muchos aspectos donde yo no me conozco conscientemente, ¿sí? Entonces, dejar librada toda la memoria a Internet es una gran herramienta, buenísima. Soy un fanático de la tecnología, pero tengamos nuestros recaudos y tengamos nuestro backup y tengamos nuestra capacidad de no delegar todo, incluso la canción que queremos escuchar en Spotify o en YouTube, ¿sí? De Porque alguna si manera no, quería hacer referencia a eso, que tenemos una tecnología que nos ayuda muchísimo, pero en algunas personas eso ha sido contraproducente hasta el punto de no esforzar a su memoria por retener aunque sea un número. Sí, tal cual. También es cierto que podemos acceder a mucha más información a la que antes no accedíamos, mucho más rápido. La tecnología está buenísima también, no jodamos, pero tengamos presente que estamos compartiendo parte de nuestra subjetividad, ¿sí? Y otro tema que tiene que ver, volviendo al tema de la memoria, estamos viendo aprendizaje y memoria al mismo tiempo hoy. El desarrollo tecnológico estamos hablando de un móvil, de un celular. Incluso más cosas, pero incluso algo tan masivo hoy como un móvil, ha hecho que nuestra memoria, nuestra capacidad de atención sea muy volátil, muy flotante,
¿sí? Estamos consultando el móvil mientras vemos tele o mientras escuchamos algo y hablamos con alguien, ¿sí? Y esos son comportamientos culturales, históricos, socioculturales, ¿sí? Que influyen, y no por nada estoy poniendo este slide, en nuestra capacidad de atención, en nuestra capacidad de, por lo tanto, fijación, por lo tanto, nuestra memoria a corto y largo plazo, ¿sí? Por eso es importante conocer todo esto, ¿sí? Y tener presente que la memoria empieza por, entre otras cosas, por la atención, ¿sí? Si no hay atención, no hay fijación. Si no hay fijación, no puede haber almacenamiento. Si no hay almacenamiento, no hay que rememorar. ¿Mm? Bueno. Plasticidad sináptica. Les presento a quien les hablé durante tantas veces, Eric Kandel, ¿sí? Es este señor de moñito y riéndose, me encanta, porque no es el científico serio, y etcétera. Les comentaba que tiene el premio Nobel, ¿sí? Fue el que trabajó el concepto de plasticidad sináptica. Es, si se quiere, este concepto una especie de interfaz, de intersección, de transición entre memoria, por ejemplo, entre memoria y aprendizaje, ¿sí? Por eso decidí ponerlo en este momento. Hemos hablado muchas veces de plasticidad sináptica, esa capacidad de el sistema nervioso central, principalmente de sustancia gris, de algunos sectores, muy pocos, algún sector del hipotálamo, por ejemplo, de generar nuevas neuronas, solo ese sector por ahora, por lo menos hasta donde yo sé, y la capacidad de que la neurotransmisión sea más eficaz y o que aumente el árbol dendrítico, o sea, la interconexión entre las neuronas, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de plasticidad sináptica. Esto quiere decir que las sinapsis pueden modificarse, ¿sí? ¿Qué tiene que ocurrir para que... Imagínense que todo esto es muy básico, lo vengo diciendo hace rato. ¿Me explico, no? ¿Qué tiene que ocurrir para que haya plasticidad sináptica? Deseo. Deseo. ¿Sí? Un deseo. Por ejemplo, cuando estoy practicando un instrumento, cuando estoy practicando un deporte, cuando perdí una función y deseo compensarla, cuando estoy estudiando, tiene que haber deseo, ¿sí? Enfoque biopsicosocial. ¿Qué tiene que haber también? Tiene que haber una buena nutrición. Si no hay proteínas, todo esto no ocurre, ¿sí? Sin aminoácidos no ocurre. ¿Está? Sí. Entonces, tiene que haber una situación, ya sea de buscar una compensación, buscar un desarrollo, relacionada con el deseo, con un estímulo, con una repetición y habituación, un entorno psicosocial, que implique también una buena dieta, y como les decía, la repetición, ¿sí? Todo eso son los factores concurrentes para que, fíjense qué maravilloso, para que con una conducta y con deseo y conducta se modifique tejido biótico, ¿sí?
las palabras y las conductas atraviesan los cuerpos, no es joda. ¿Sí? Bien. La cognitivo-conductual se basa mucho en esto de la habituación y en ese tipo de cosas, ¿no? De la conducta. Sí, es cierto, pero hay algo con respecto a eso. Es cierto lo que decís. El tema es que, en general, cuando se establecen algún tipo de modificación conductual de ese estilo, en general se establece un único camino, ¿sí? Nada, para tenerlo en cuenta. Pero sí, la plasticidad sináptica es una de las bases neurofuncionales para la habituación e incluso para la deshabituación, ¿sí? Para la desensibilización, como se llama. ¿Por qué? Porque yo elijo otro camino neuronal, ¿sí? Una de las tantas bases neurofuncionales necesarias o interesantes para conocer, por ejemplo, en el tratamiento de adicciones. Para desarrollo compensatorio de modalidades perceptivas, para aprendizaje, inscripción de vivencias, hábitos y creencias. ¿Sí? Bien. Esto les comparto muy rápido, ¿sí? Pero tiene que ver con la teoría del trauma, ¿sí? Recuerden, para los que lo recuerdan o lo han visto, y si no, sépanlo cuando lo vean. Esta es la primer tópica freudiana, el esquema del peine, ¿sí? Esta es la segunda tópica freudiana, el famoso huevito del cual hablamos alguna vez, ¿sí? Acuérdense, polo perceptivo, polo motor, inconsciente, preconsciente, consciente, ¿sí? Conciencia. La conciencia es muy delgada, digamos, es solamente digamos, en este esquema, ¿sí? Una estación de intercambio con el medio externo. Recuerden, en los dos esquemas hay división dentro-fuera. Y la problematización que les comparto respecto, ya que hablábamos tanto de la multiplicidad de memorias también, por un lado, es interesante que Freud postulara esto en la época en que lo postula. Estamos hablando de Carta 52, o sea, yo no recuerdo ahora, pero principios del 20 más o menos, no me acuerdo bien, o fin del 19. Donde recién se estaba descubriendo la neurona, gente. ¿Sí? Es más, Freud participó de investigaciones que tenían que ver con modelos de tinción para poder reconocer ciertas células que luego se llamaron neuronas. Le ganó Ramón y Cajal, ¿sí? en esa carrera. Profe, En esa época, 1890 y pico me parece que fue, ¿eh? Sí, más o menos, sí. Sí, es 1895. Ok, gracias por el aporte. Imagínense que en esa época Freud se problematiza la multiplicidad de memorias, ¿sí? Que tiene que ver con todo lo que vimos, con todo lo que está implicado en el proceso mnémico. El tema es que el postular el esquema que plantea, en el esquema del peine principalmente, donde hay un registro inconsciente
representación cosa, y un registro preconsciente, representación palabra, hay un problema ahí, porque se plantea un doble registro. Entonces, si algo tiene que ser, si algo puede ser preconsciente, perdón, inconsciente para pasar a ser luego consciente, ¿sí? Por lo cual, tendría que haber una memoria que esté, un engrama anémico, que esté registrado y luego se borre. O sea, lo preconsciente, hay un registro, hay un doble registro. El registro preconsciente en algún momento debería borrarse para ser el registro inconsciente en algún momento debería borrarse para pasar a ser registro preconsciente, para pasar a ser representación palabra. ¿Sí? Eso plantea un límite, eso plantea un problema. ¿Sí? Como todo conocimiento, surge para resolver problemas y encuentra para traspasar ciertos límites y encuentra nuevos límites. Cada conocimiento nuevo rebasa ciertos límites y plantea, se encuentra con límites. ¿Sí? Esto les comparto, ¿por qué? Porque la teoría del trauma no la demos por verdad absoluta. A ver, la teoría cognitivo-conductual no habla tanto de trauma, por ejemplo. Y cierto psicoanálisis lacaniano tampoco habla de trauma. ¿Sí? Y la teoría sistémica a veces sí, a veces no. Fíjense algo respecto a esto, porque el trauma, cuando hablamos de trauma, estamos hablando de memoria emotiva, estamos hablando de memoria amigdalina, etc. ¿Sí? Una misma vivencia traumática, como les comentaba alguna vez. A ver, dos personas en el mismo vagón de tren en la tragedia de Once. Mismo asiento. Una, después de la tragedia, estaba en su casa con sus parientes, después de un tiempo, digamos. La otra estaba dando vueltas y la encontraron al día siguiente en total estado de shock. La vivencia traumática ni siquiera es individual, depende del vínculo, depende de los lazos sociales, depende de las vivencias anteriores. No es lo mismo vivir acá, ojalá nunca vuelva a ocurrir, un tiroteo o que tiroteo entre fuerzas parapoliciales o políticas, o bombas y atentados. No es lo mismo un atentado en Buenos Aires hoy que un atentado en Palestina o Tel Aviv. No es lo mismo. ¿Sí? La vivencia traumática es diferente. Entonces, que el esquema de dentro-fuera es un poco limitado. ¿Sí? Y la teoría del trauma tiene sus limitaciones también. Puede servir para explicar algunas cosas, pero tiene sus limitaciones. Por ejemplo, esto. Tiene que haber dos engramas diferentes del mismo suceso. Listo. Problematización. Otra cosa interesante respecto de... bueno, esto lo vamos a pasar. Respecto tanto de la memoria como de la plasticidad sináptica. Como recuerdan, este es un circuito de papel simplificado, ¿sí? La última vez lo vimos mucho más desarrollado. El hipotálamo participa en el circuito de papel o cerebro visceral. Y el hipotálamo está involucrado como parte del sistema
tubérculos mamilares, hipotálamo y otras conexiones con corteza, por ejemplo a nivel temporal, de la memoria declarativa, ¿sí? Por lo tanto, cuando ustedes trabajan haciendo clínica psicoanalítica, están trabajando sobre esto, gente. La rememoración y la historización tiene que ver con esto, ¿eh? Esto va a ser funcional, neurofuncional de una terapia, ¿sí? La famosa asociación libre, ¿sí? Con también sus limitaciones, pero está. La asociación llamada libre, ¿sí? También está remitiendo a esto, aunque haya contenidos inconscientes, y al explicitarlos, podemos empezar a generar, al explicitarlos y a trabajarlos en el tiempo, podemos empezar a trabajar plasticidad sináptica en esa rememoración, ¿sí? Entonces, estoy pasando algunas cosas de largo porque igual les queda registrada la pantalla para que lo tengan como si su deseo les lleva a profundizar en eso. Entonces, la experiencia de aprendizaje con los distintos aspectos de la memoria involucrados en ella promueven una mayor eficacia de la transmisión sináptica. Por lo tanto, la experiencia de aprendizaje promueve la plasticidad sináptica y esto se puede ampliar al concepto de historización en la terapia psicoanalítica. ¿Mm? No solo hay interacción psique-soma, si consideráramos que hay alguna diferenciación psique-soma. Si tenemos presente que las conductas y las palabras convertidas en significantes, o al revés, depende cómo lo tomen, en un proceso de historización se pueden trabajar en el tiempo con una terapia psicoanalítica principalmente, estamos trabajando plasticidad sináptica. Es decir, si hacemos historización, podemos o no apelar o involucrar, mejor dicho, a la plasticidad sináptica. Bueno, voy a dejar a Winnicott, me gusta mucho Winnicott, pero vamos a ir vamos a seguir con el tema más de memoria. Hablábamos la clase pasada, memoria a corto plazo implica modificación de proteínas existentes. En la memoria a largo plazo hay síntesis de nuevas proteínas, también como parte de lo que fue pregunta de algunos de ustedes. En cambio, las memorias traumáticas, si consideramos la teoría del trauma, son únicas, tanto en su consolidación como en su extinción, en realidad resignificación, dependen de cambios en los circuitos neuronales, por eso lo incluyo en plasticidad sináptica. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes, si alguna vez ven psicología sistémica o si trabajan con resignificación también en terapia psicoanalítica, la resignificación implica también trabajar con la plasticidad sináptica como base neurofuncional, ¿sí?
Bien. Por lo tanto, la modificación de la posición subjetiva, que es una de las cosas que se busca en una psicoterapia, depende también de la plasticidad sináptica. Y esto como para ir terminando con memoria y para tener presente lo socioafectivo dentro de lo biopsicosocial, ¿sí? Tanto en lo que les puede servir como para tenerlo presente para problematizar la teoría del trauma, como las bases psicosociales de la memoria. Recordemos siempre la diada madre-hijo dentro estructuralmente de una matriz familiar que pertenece a una matriz social, ¿sí? El proceso de memorización, recuerdo, aprendizaje, por ejemplo, no es el mismo en el siglo XV que en el siglo XX, ¿sí? Antes el aprendizaje era totalmente repetitivo, ¿sí? Absolutamente repetitivo. Hoy no sirve el aprendizaje repetitivo, salvo en algunos aspectos, en algunas situaciones. Bien, terminamos con memoria, vamos a pasar a aprendizaje. Me interesaba compartirles esta frase de Hugo Mujica, un gran filósofo que les recomiendo, porque justamente de esto se trata, creo que de esto se trata, por lo menos en parte, nuestro trabajo, ¿sí? Análisis quiere decir desatar, ¿sí? En griego. Y poder buscar asociaciones, historizar, provocar ciertos recuerdos, tiene que ver con desatar y volver a atar, destejer y tejer, con las propias vivencias, ¿m? Y con el propio cuerpo también. Bien, terminamos con memoria. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Profe, yo un poco Sí. me perdí, la verdad. Lo que me quedó, a ver si estoy tan perdida o no, es que a través de la terapia la idea sería ponerle palabra a lo que no tiene palabra, a lo que está representado en la memoria que no tiene significado. No, eso ya sería meterse en teorías psicológicas y psicoanalíticas, cosa que me encantaría, es más, me encanta, pero no es el momento ni el lugar. Entonces, A lo que yo me referí es algo mucho más básico que eso, y al decirlo básico no quiere decir que diga que lo minimice, ¿eh? Me refiero a las bases neurofuncionales específicamente, ¿sí? Cuanto vos más usás la materia gris para ideas nuevas, conductas nuevas o habilidades nuevas, hay plasticidad sináptica involucrada. sí, eso sí, la parte del psicoanálisis y la teoría del trauma, eso de dos memorias, de borrar una. Es que es una limitación de la teoría del trauma, porque vos tenés una inscripción en el trauma, se supone que hay una inscripción inconsciente que no puede ser expresada, etc. ¿Sí? Dentro de otra teoría psicoanalítica, porque hay incluso mucha confusión entre lo que no se puede decir con palabras y lo real. No tiene nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver. De lo que se trata cuando vos estás trabajando en una psicoterapia o en un psicoanálisis es de que el material de análisis es un relato, ¿sí?
Y el relato es un discurso, y el discurso se pone en palabras y se historiza también. Si no tenés historia, no tenés material. ¿Sí? Y cuando estás promoviendo eso, y tal vez resignificando, o hay un insight del mismo paciente, ¿sí? O analizante, también puede haber una resignificación y también puede haber plasticidad sináptica, ¿sí? Me estoy refiriendo a la plasticidad sináptica como base neurofuncional involucrada en este tipo de procesos, ¿sí? Y también como para tenerlo presente porque, a ver, si tenemos un enfoque biopsicosocial sirve para esto, ¿sí? Y justamente porque, por lo menos yo creo que se pueden tender puentes entre las neurociencias y la psicología y el psicoanálisis, ¿sí? Hay tanto para aprender desde el psicoanálisis de las neurociencias como de las neurociencias del psicoanálisis, ¿sí? Y creo que esos puentes hay que tenderlos. Bien, ¿algo más? Bueno, de los 59 que veo conectados, hay 4 o 5, 3 o 4 con camarita y nada más. La verdad, no sé cuántos estarán conectados o no. Como les decía, esto parece una sesión espiritista,